Justin Camp es seleccionado pese a sus excusas para ser jurado en un caso por homicidio. Se trata del crimen de una joven llamada Kendall Carter, en el cual se acusa a su novio. Cuando el juez y demás miembros del juicio narran lo acontecido, algo pasa en el interior de Justin, pues resulta que él estuvo el mismo día y la misma hora en el lugar del homicidio. Hola amigos y amigas, hoy nos sumergiremos en el mundo de Juror Number 2 o Jurado número 2, la obra más reciente de Clint Eastwood. Esta película desafía los límites de la moral judicial. No es simplemente un drama judicial, sino es una película, una obra que va mucho más allá de los laberintos de la conciencia humana. Y bueno, ¿de qué va esto? Justin Camp es un periodista en recuperación de alcoholismo, convocado para ser jurado que investigará el homicidio de Kendall Carter. Un caso que no es un simple juicio, sino un campo de batalla moral donde cada decisión pesa más que una sentencia. Un año antes, Kendall Carter muere tras una pelea en un bar. Ahora Camp se encuentra en el centro de un dilema que podría cambiar el destino de un posible asesino. Condenar o liberar. La línea entre la justicia y el prejuicio es terriblemente delgada. A sus años, Clint Eastwood sabe reinventarse como todo un titán del cine. Pese a sus previos pecadillos, Juror Number 2 o Jurado número 2 es la prueba viviente de que el arte no conoce edad. Con un presupuesto modesto, logra crear una obra que respira tensión, suspenso y con un toque de melodrama. La estética de Eastwood está presente en esta obra y está caracterizada por la narrativa despojada de artificio, construcción de tensión mediante silencios y la capacidad para transformar lo simple en algo extraordinario. Nicholas Hoult, proveniente de The Order, nos regala una interpretación que desenmascara la complejidad humana. No es solo actuación, es una disección psicológica que con tan solo una mirada transmite conflicto interno, lucha moral y la vulnerabilidad del recuperado. Justin Camp no es un héroe, es un hombre confrontando sus propios demonios mientras decide el destino de otro hombre. Juror Number 2 transciende el género judicial para convertirse en un tratado sobre los límites de la justicia, la fragilidad de la verdad y la responsabilidad moral individual. ¿Quién es realmente el culpable? ¿El que empuja hacia el abismo o el que sin intención provoca la muerte de alguien? La película nos obliga a mirarnos en un espejo incómodo de moralidad y a decidir quién es el verdadero culpable. Ahora les daré un resumen de lo positivo y lo negativo de la cinta. Como fortalezas tenemos un guión inteligente y sin concesiones, la actuación demoledora de Hoult y de Toni Collette, dirección, por supuesto, magistral de nuestro Clint Eastwood, y la profundidad filosófica poco común. En cuanto a las debilidades, encontré solamente dos. Ritmo ocasionalmente pausado, no muchas veces, pero sí una vez más que otra. Y algunas metáforas pueden resultar demasiado obvias. La película es sumamente fácil de entender. En resumen, es una obra que no solo juzga un crimen, sino que nos juzga a nosotros mismos.
Eastwood una vez más demuestra que el cine puede ser un bisturí de la condición humana. Para la fecha de publicación de este video, la película obtuvo un 93% de aceptación según la crítica especializada y un 91% según la audiencia. Estos datos se basan en la página de Rotten Tomatoes. En mi caso particular, yo diría que esta película es una manito arriba y muy sólida. Es un 8.5 sobre 10. Excelente trabajo de Clint Eastwood. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por ver este video. Lo que sí te voy a pedir es que me regales un like. Me estarías ayudando muchísimo para seguir haciendo videos como este. También te voy a pedir que si miraste la película o si tienes una opinión igual o distinta a mi punto de vista, me lo dejes saber en los comentarios. También te invito a que me sigas en el resto de mis redes sociales y también te puedes suscribir a este canal para más videos como este. Hasta una próxima crítica de cine. Bye.